Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Ahora, el ser humano no solamente es materia. El ser humano no solamente es cuerpo, pero resulta de que el ser humano tiene los valores al revés, los tiene invertidos totalmente. Y si vamos a hablar acerca de la vida humana, el ser humano tiene un concepto errado acerca de qué parte del ser humano es la más valiosa. Y el ser humano le ha dado un valor desmedido al cuerpo, como el cuerpo es lo que se ve. Pero resulta que lo palpable, lo tangible es lo que menos valor tiene. Bueno, usted mismo puede notar en la lectura por dónde comienza el apóstol Pablo a enumerar las partes del ser humano. ¿Por dónde comienza? Dice espíritu, alma y hasta de último deja el cuerpo. Al final, y cuerpo, dice. Pero ¿en qué consiste la doctrina de la constitución humana? Bueno, es la doctrina bíblica que nos enseña de qué manera nosotros, los seres humanos, estamos constituidos. El ser humano está constituido por una parte material y por dos partes inmateriales. La parte inmaterial, el cuerpo, y las dos partes inmateriales, alma y espíritu. Dios hizo al hombre tripartito, tricotomía se le llama a ese concepto. Y es el concepto que enseña que el ser humano tiene tres partes. Está el otro concepto y es dicotomía. Y es el concepto que enseña que el ser humano tan solamente tiene dos partes. Pero está el otro concepto y es monismo. El monismo enseña que el ser humano no tiene ni dos ni tres, sino una sola parte. Bueno, pero nosotros vamos a irnos a lo que la Biblia dice. Y es que la Biblia enseña que el ser humano es tripartito. O sea, tiene tres partes. Vamos a ver en primer lugar, de acuerdo al orden en que nosotros, los seres humanos, estamos familiarizados. Y vamos a comenzar con la parte material. El cuerpo, como le acabo de decir, es la parte palpable, es la parte tangible, es la parte visible del ser humano, el cuerpo. Lo cual dice la Biblia que es polvo. ¿Por qué es polvo? Bueno, porque la Biblia lo dice. Y es que científicamente está comprobadísimo, no solo porque la Biblia lo dice, sino que científicamente se ha llegado a la conclusión de que el ser humano es polvo. ¿Por qué? Porque los elementos que están en la naturaleza son los mismos que se pueden encontrar, aunque en cantidades mínimas, en el cuerpo humano. O sea, la misma ciencia vino a comprobar más bien lo que la palabra de Dios dice. Solamente que el ser humano haya sido hecho del polvo es que se puede encontrar en él, en el cuerpo humano, esos elementos. O sea que no es mentira que Dios tomó barro, hermanos, hizo lodo y hizo un muñeco. Y eso lo dice Génesis 2:7. Y Dios, dice el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, dice. La función del cuerpo en favor de nosotros es la que nos ayuda a relacionarnos con todo lo que nos rodea, con el mundo físico. ¿Sabe usted que nosotros tenemos sentidos?
Son como sensores que Dios ha colocado en nuestro cuerpo. ¿Me puede dar el nombre usted de alguno de ellos? El tacto. ¿Cuál? La vista. El olfato. El oído. Y así podemos seguir enumerando. Esos son medios sensoriales que Dios dejó en nuestro cuerpo. Esos medios sensoriales nos permiten relacionarnos con el mundo exterior, o sea, con todo lo que nos rodea. Con todo lo que nos rodea. O sea, el olfato, por ejemplo, nos ayuda a detectar un olor, sea agradable o desagradable. El tacto, por ejemplo, nos ayuda a determinar de qué tamaño es algo, qué contextura tiene y todo eso. ¿Cuál es el destino del cuerpo? Y es que el Señor ha determinado que el cuerpo, este cuerpo que cada uno de nosotros tenemos, debe volver al polvo cuando Él así lo desea, cuando Él así lo determine. Porque el que una persona muera no es una casualidad, sino que todo está determinado por la divina providencia de Dios. Y eso lo dice la Biblia en Génesis 3:19. Le dijo el Señor al primer hombre: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Porque aquí el Señor le recordó a Adán. Fíjense que Adán no tenía mucho tiempo de vivir en esta tierra. No tenía mucho tiempo, fue después que Adán pecó. No se sabe qué tanto tiempo pasó desde que Dios creó al primer hombre hasta que él pecó. No, la Biblia no dice cuántos años pasaron. Pero por si acaso al hombre ya se le había olvidado que era polvo, el Señor le dice: porque polvo eres, le dice, y al polvo volverás. Ahí está la sentencia divina. Ahora, ahí viene el otro elemento o la otra parte de el ser humano, y es el alma. Sin embargo, el alma es lo que se le ha llamado el asiento del yo. El alma es la primera o es una de las partes inmateriales que usted y yo tenemos. Y es que el ser humano no es un cuerpo que tiene alma, sino es un alma que tiene cuerpo. De tal manera que antes de tener cuerpo, el ser humano tiene alma. Porque después también que el ser humano muere, el alma sigue viviendo. Por eso le digo que si el ser humano tuviera conciencia de realmente de cuál es o de qué parte del ser humano es la más importante, no estaría el mundo como está. Porque se le ha dado una admiración desmedida al cuerpo. Jesucristo dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Porque el Señor Jesucristo está diciendo ahí: no les tengan miedo, dice, a los que matan el cuerpo, porque lo que realmente tiene más valor no es el cuerpo. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Pero el alma, dice, no la pueden tocar, porque el alma es intangible, es impalpable, no se puede tocar. Pero el Señor deja claro de que Él sí tiene control sobre alma y cuerpo. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Son palabras del apóstol Pablo. Se dice que Pablo aparentaba mayor edad de la que tenía. Lo mismo se dice del Señor Jesucristo. Y es que Pablo dice: no nos desanimamos, dice. Yo no sé si a Pablo alguien le había dicho: ya estás viejo, Pablo. No se sabe si alguien le había dicho eso. Pero eso a Pablo no lo atemorizaba. ¿Sabe que hay personas, hermanos, que les gusta que les diga a uno: hey, qué joven está todavía, cuando realmente no están jóvenes? Dice: hey, qué joven se ve. Dice: gracias, dicen, y empiezan a componerse la ropa, cuando realmente no está la persona así.
Pero pareciera que a Pablo no le decían eso, pareciera que a Pablo le decían: Pablo, ya te ves viejo. Pero Pablo no por eso se ponía triste. Es cierto que me veo viejo por fuera, pero el alma la tengo más jovencita, decía Pablo, que cualquier retoño, decía Pablo. Pero ¿a qué le estaba dando Pablo énfasis ahí o importancia? A su alma. Porque es cierto, el cuerpo se envejece, se desgasta, se cansa, hermanos. Pero, hermano, si el alma está regocijándose, y después de, por ejemplo, una vigilia, por ejemplo, uno sale con sueño, cansado, se ha estado clamando al Señor, quizás hasta con la voz un poco afónica, pero bien feliz por dentro, ¿verdad? Contento uno, hermanos. Tal vez ya al llegar solo en el camino se durmió quizás, pero espiritualmente va, pero que es un dinamita, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ahora, ¿cuál es la función del alma? Dice que la función del alma es diferente a la función del cuerpo. La función del alma es que nos permite relacionarnos con nuestros semejantes. Y es que en el alma, como es el asiento del yo, en el alma del ser humano están sus sentimientos, sus emociones. Y el cuerpo lo que hace es solamente reflejar lo que hay en el alma. Y es que en la Biblia nosotros podemos encontrar ejemplos como el que está en Marcos 14:34. Son palabras del Señor Jesús. Dice: es tal angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. En la Reina Valera usted va a encontrar las palabras de ese versículo de esta manera. Jesús les dijo: mi alma, les dijo, está triste hasta la muerte, les dijo. Así dice ese versículo en la Reina Valera. Pero angustia y tristeza es lo mismo. Entonces, pero Jesús no dijo: mi cuerpo está triste. Él dice que lo que tenía angustia o angustiada era su alma. Cuando una persona está triste o se ve triste, ese es el cuerpo reflejando lo que hay en su alma, sus emociones. Cuando una persona está alegre, por ejemplo, esa es una emoción. Su cuerpo lo que hace es reflejar lo que hay ahí dentro. Ahora, está otro aspecto, y es el aspecto de la razón, que también está en el alma. ¿Qué es la razón? Y es que la razón a nosotros los seres humanos nos ayudan a conocer lo correcto y lo incorrecto. Ese es el raciocinio, como se le llama. Eso es lo que a nosotros nos diferencia, hermanos, del resto de los animales. Y no se sienta mal porque digo el resto de los animales, porque tal vez cuando usted estudió allá por cuarto, quinto grado, estudió acerca de los 3 reinos que existen en el universo: el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Dígame usted en qué reino estamos nosotros, a qué reino pertenecemos. Según los expertos han dividido. No creo que usted diga: soy del reino mineral, entonces es plata, es oro usted, o carbón. O soy del reino vegetal, entonces es árbol usted, lechuga. No, pertenecemos al reino animal. Pero dentro del reino animal existen aquellos que poseen razón y los que no tienen razón, como en el caso de los animales, a los que nosotros les llamamos animales. Entonces, eso de la razón es que a nosotros, porque los animales, un perro, una vaca, lo que ellos tienen es instinto, que es muy diferente. Nosotros los seres humanos, el Señor nos dotó de razón. Por eso es que cuando una persona, hermano, actúa de una manera así, tan rara, uno dice: si este se portó como un animal, dicen. Pero nosotros los seres humanos podemos razonar, gracias a Dios. Gracias a Dios podemos contar hasta 10, como dice el anuncio aquel, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 32,
se nos muestra un detalle bien interesante. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Dice. Al leerlo de una manera vaga, ese versículo no dice, pero ¿y dónde está lo lo del alma y todo eso? No, ahí hay un aspecto, y es el aspecto de la razón. ¿Qué fue lo que lo llevó a los primeros creyentes a unificarse de esa manera, a tener las cosas en común, a que nadie decía, esto es mío? No, fue la razón. Es la razón la que nos permite el poder sentarnos juntos, hermano. Aunque a algunos no les gusta sentarse muy cerca, pero eso es lo que nos permite el convivir, el llegar a acuerdos, el que me prestas y te pago mañana, ¿verdad? El que tú tienes, comparte conmigo, o yo tengo, yo comparto contigo. Pero eso solamente algo, o alguien más bien, un ser que tiene razón o raciocinio puede llegar a eso. Por eso es que es bien curioso, hasta en la televisión sacan, hermanos, cuando un perro está echado por ahí y ahí está un gatito con él, dicen, qué raro, dicen, y hasta en la noticia sale. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es difícil. Pero en los seres humanos es fácil porque Dios nos ha dotado de razón. Amén. El otro aspecto que está en el alma es la voluntad. Y es la voluntad la que nos ayuda a determinar para tomar ciertas decisiones o ciertas acciones en algún momento determinado. Es la voluntad. Esa voluntad que Dios colocó en usted fue la que lo trajo aquí hoy, esta noche. Salmos capítulo 42, versículos 1 y 2, son palabras del salmista. Dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Ahí David lo que está haciendo es haciendo una apelación a su voluntad. Es como que usted tenga ya tiempo de no venir a la iglesia. Y usted dice, bueno, ¿y cuándo voy a hacer el esfuerzo de ir a la iglesia, hombre? Como que está platicando usted mismo. Algo así está haciendo David. En primer lugar, él dice que en su corazón, en su ser, en todo su ser, dice que hay una gran necesidad. Y lo que hace es David hacer una comparación. Como David era un hombre que se había criado en el campo desde chiquito, desde niño, cuidando las ovejas de su padre, él había observado a ciertos animales, cómo se comportan cuando tienen necesidad de algo, ya sea de comida o de agua. En este caso, él había visto a los venaditos, o ciervos como él llama. Y resulta de que él los había visto, como ellos, ahí está la palabra, ahí en la Reina Valeria dice, el ciervo brama, dice. La palabra que usa, la traducción que acabo de leer yo es jadeante, dice, o jadear, que es cuando los animales abren la boca y hasta la lengua sacan, tienen sed. Ese es jadear, así se le llama eso de una manera más científica, esa acción del animal. Entonces, así como el ciervo, dice, o el venado jadea, dice David, y anda hasta la lengua de afuera por la gran sed, así dice David, mi alma, dice, te desea, le dice el Señor. Pero de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo David? Apelando a su alma. Y por eso al final de este versículo 2 dice, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Dice. ¿Sí ya se ha hecho preguntas usted mismo? ¿O nunca se ha preguntado usted mismo algo? Dice, ¿y dónde fue que dejé el reloj, hombre? ¿Y dónde dejé el dinero? Pues dice. Se anda preguntando usted mismo. Y si alguien por ahí dice, ¿y yo qué sé? Pues le dice el alguien. Pues sí, por eso, porque usted mismo está haciendo la pregunta. Entonces David se está preguntando a sí mismo eso. Eso es una apelación a la voluntad. El destino del alma. ¿A dónde va el alma después que termina la vida de ese cuerpo? Bueno, eso está determinado de acuerdo
a la conducta de esa alma mientras estuvo en el cuerpo. El alma de los justos, al momento de la muerte, pasa a la presencia del Señor. Eso así lo dice la Biblia. Pero el alma de los incrédulos, la Biblia también dice que es depositada en un lugar en el griego llamado Hades, que ya lo estuvimos estudiando cuando estuvimos estudiando el tema el estado intermedio, que ya pronto también lo vamos a estar estudiando de nuevo. Entonces, de eso depende el destino del alma, porque es el alma, hermanos, la que peca. El cuerpo lo que hace es accionar de acuerdo al orden del alma. Por eso el apóstol Santiago dice: oh almas adúlteras, dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice. Pero no dice, oh, qué cuerpos más adúlteros, no, almas adúlteras, dice. Entonces, dependiendo de ese comportamiento, de esa conducta, así está determinado el destino del alma. Ahora, nos queda pendiente el otro elemento, o la parte más bien del ser humano, y es el espíritu. Esta es la otra parte inmaterial, y de hecho es la parte más desconocida del ser humano. Es ahí donde se han hecho muchas conjeturas con respecto al espíritu, y una de esas conjeturas es que existe una posición que enseña que alma y espíritu son una misma cosa, porque como es la parte más desconocida, lo que muchos han llegado a la conclusión es decir, bueno, entonces lo que pasa es que alma y espíritu es lo mismo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Y hay tantas porciones bíblicas, pero en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar de que la Biblia más bien hace una diferencia entre alma y espíritu. Hebreos 4:12. Dice el escritor a los hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice. Penetra, dice, hasta lo más profundo del alma y del espíritu, dice, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, dice. Pero mire cómo enumera ahí cada una de esas dos partes del escritor a los hebreos. Dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma, dice, y del espíritu, dice. Si fueran una misma cosa, ¿para qué se hubiera tomado la molestia el escritor a los hebreos de enumerarlos? Entonces, ahí está haciendo una clara diferencia entre alma y espíritu. Bueno, hay otra porción más, hermanos. Por ejemplo, el caso de cuando María comienza a profetizar, María, la madre del Señor Jesús. Y ahí en Lucas 1:46 y 47, no lo tengo ahí para ponérselo, pero se lo voy a recordar, tal vez usted ya lo ha leído. Y es que ella dijo: mi alma glorifica al Señor, dijo, y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, dijo. Pero ahí está una diferencia entre alma y espíritu. ¿Usted lo nota? Vamos a ver cuáles son las funciones del espíritu. En primer lugar, la primera función o una de las funciones del espíritu humano es la de darle vida al cuerpo. O sea que mientras hay espíritu en una persona, esa persona está viva. Cuando el espíritu abandona ese cuerpo, esa persona es declarada muerta. Y fíjense, hermanos, que por siglos los científicos han estado descuartizando cadáveres diciendo: ¿y dónde está la vida del ser humano? Pues, dice, ¿dónde? Dice, en el corazón, en la sangre o en el cerebro. Ahí está la vida, y no está la vida ahí. Pero es que el espíritu es una de las partes intangibles del ser humano, no se pueden ver ni tocar. Pero como usted sabe, la ciencia como es, ¿verdad? La ciencia, si puede tocar, si puede palpar, si puede experimentar en un laboratorio, ellos dicen existe, si no, no existe. Pero como Dios es espíritu, Dios también le ha dejado al ser humano un sensor ahí. Y en primer lugar, el espíritu es el que le da la vida al cuerpo.
Mire lo que dice Santiago 2:26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, dice. El apóstol lo que hace es usar esa figura, la vida del ser humano. Y dice que un cuerpo, si no hay espíritu en ese cuerpo está muerto. Está muerto. ¿Por qué han gastado tantos millones los científicos en investigar dónde está la vida del ser humano? Si ahí la Biblia dice. Tiene siglos de estar la Biblia escrito eso, de que es el espíritu el que le da la vida al cuerpo. Ahora, esto es interesante, hermano. Y que no estamos hablando del espíritu de Dios, que es distinto. Cuando estamos hablando de espíritu, estamos hablando del espíritu humano. Usted mismo pudo leer que espíritu, cuando se refiere a espíritu humano, está en minúscula. Se refiere al espíritu humano. El Espíritu Santo, que es una persona, está con mayúscula escrito. La otra función del espíritu humano es el de permitirnos relacionarnos con Dios. Esa es la otra función y la más importante del espíritu. Y es que sin el espíritu el hombre no se pudiera relacionar con Dios. No se pudiera relacionar con. ¿Por qué? Porque Dios es un ser espiritual. De tal manera que es por medio del espíritu que Él ha dejado en nosotros que se puede comunicar con nosotros. Mire lo que dice la Biblia para poder apoyar esta verdad. Primero Proverbios 20:27. El espíritu humano, dice, es lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser, dice. Ese versículo es revelador, porque dice que ese espíritu, el espíritu humano, ahí está bien, el escritor de los Proverbios está hablando bien claro, porque no está hablando del espíritu de Dios, del espíritu humano, está bien claro. Dice que es como una lámpara que el Señor ha dejado en nosotros, los seres humanos. Y con esa lámpara nosotros, que Dios ha dejado en nosotros, podemos escudriñar cómo estamos espiritualmente. Que los seres humanos, el Señor nos ha dotado de conciencia. Es parte de ese favor divino a nosotros, y por medio de ello nosotros podemos escudriñarnos, examinarnos cuál es nuestro estado espiritual. Romanos 8:16 dice: el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice. Otro versículo maravilloso, hermanos. ¿Cómo es que usted sabe que es hijo de Dios? ¿Quién le dijo? ¿Quién le asegura que usted va para el cielo? ¿Quién le confirma o le puede dar seguridad de que al morir acá va a abrir sus ojos en la gloria? ¿Cómo? Todo creyente, hermanos amados, todo creyente debe estar seguro de su salvación. Seguro de su salvación. Por eso es extraño, hermanos, cuando hay personas que dicen, andan turbadas, ay, mire, yo no sé realmente para dónde voy. Dicen, yo no sé si me voy a salvar. Eso es estar en una gran incertidumbre, hermano. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, ese está bien seguro que va para el cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, mira, ahí está bien claro, hermanos. Pablo está escribiendo ahí con mayúscula el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Le asegura, dice, a nuestro espíritu, al espíritu humano, está en minúscula. O sea, el Espíritu de Dios es el que nos confirma que somos hijos de Dios. Entonces, cuando hay personas que se levantan por ahí, Satanás es bien astuto, hermano, dice, ¿y quién te ha dicho a ti que vas al cielo? ¿Y quién te ha dicho a ti que eres salvo? El verdadero cristiano, ese no vacila. Esa persona no está ahí cavilando, no dice, es que el Espíritu Santo me ha dado testimonio y me ha dicho que soy hijo de Dios. ¿Y qué importa lo que el diablo diga, hermano? Si al fin y al cabo quien manda es Dios. Aleluya, gloria al Señor. Él es, hermanos, el que nos ha dicho y Él no miente. Ahora, ¿cuál es el destino del espíritu humano? Y es que el espíritu humano, independientemente si una persona fue cristiana o no,
ese espíritu vuelve a Dios, quien lo dio en el momento de la concepción. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Eclesiastés 3:21. Dice: ¿quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y de los animales, y el de los animales a las profundidades de la tierra? Dice. Es una pregunta retórica que hace ahí el predicador o Eclesiastés, en este caso pues Salomón, quien escribió el libro. Dice: ¿quién lo sabe? En otras palabras, ¿no lo sabían? ¿Quién sabe? Dice. ¿Quién sabía que el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales vuelve al polvo o va hacia abajo? Y es que solamente nosotros los seres humanos tenemos espíritu, los animales no. Dios. Hay otra porción más clara aquí en Eclesiastés también, 12:7. Dice: volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio, dice. Ahí está bien claro. Ahí está bien claro. Entonces, el espíritu humano vuelve a Dios. Y cuando una persona fallece, como decimos, esa persona, lo que ha sucedido es que entregó su espíritu. El mismo Señor Jesucristo tuvo esa experiencia. Ahí en Mateo 27:50 dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Fue cuando Él expiró en la cruz, entregó su espíritu. Y entonces fue declarado muerto. Cuando una persona es declarada por los médicos muerta ya, lo que ha sucedido es que esa persona, su espíritu se fue ya no está ahí.